¿Yo el mío? No. Hola. Ya estamos. Hola. Buenas noches. Yo volteo mi teléfono. Ah, aclaré. Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos nuevamente como todos los lunes en tu programa Razones de Peso con la doctora Yeslin Bracho, guapísima. Muchas gracias, doctor. Yo siempre digo, aunque no nos pongamos de acuerdo, así es. Así como un poquito contrastados este día. Jess, pues te ves muy bien, ese color te favorece. Pues bienvenida a la primavera, casi verano. Así que ya venimos colores más alegres. Y pues, muy contenta porque hoy tenemos de verdad un excelente programa. Como siempre, cada lunes, pues nuestra intención y nuestra motivación es traer contenido de valor, contenido de importancia para las personas que nos siguen. Pues porque sabemos que tocar estos temas sensibles también es muy importante, ¿no? Muchas veces lo que detiene a un paciente de tomar la decisión de realizarse un procedimiento bariátrico de este estilo es precisamente desconocer si hay posibilidades de una reversión en caso de que las cosas a lo mejor se puedan salir del control, digamos, ¿no? O a veces es simplemente la sensación de comodidad de decir, tengo una red de seguridad abajo, ¿no? Si lo que sea que pase, puedo echar para atrás pues mira, la decisión. La cirugía bariátrica, yo diría que es más o menos como el matrimonio, ¿no? Puedes tomar una buena decisión, sí, puedes tomar una mala decisión, pero siempre hay una manera de salirse de ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Claro no va a ser fácil, probablemente. Cuesta algo de trabajo, haya que tomar la decisión, te la pienses mucho, pero si no estás a gusto en ese matrimonio, si son más las cosas malas que las buenas o a que veces te está dando esa relación, la persona correcta en el momento equivocado. También, mira, usando la misma analogía, quien está casado lo sabe, ¿no? El matrimonio y también la cirugía bariátrica es algo que hay que cuidar todos los días. Así es. Tienes que darle amor, tienes que dedicarle tiempo, tienes que alimentarlo, ¿no? Y en todo caso, si tú haces la parte que te toca, puede ser que la otra parte pues no haga lo mismo, ¿no? Y entonces tomo fracase, pero ¿cómo suben las posibilidades sí, por supuesto que para que una relación triunfe o para que una cirugía bariátrica sea perfecta? Poniendo de su parte, definitivamente. Si tú haces la parte que te toca, ¿no? Entonces, si todo se lo dejas al azar, es posible que no te vaya tan bien, ni en el matrimonio, ni en la cirugía bariátrica. Así es, ¿no? así es. Hoy estuvimos anunciando este programa, a veces me olvida hacerlo, ¿no? Como que doy por hecho que todo el mundo va a estar conectado a las 9 de la noche para ver el programa. Que si es así, ¿no? Hay muchas personas que ahí están. Yo hay gente, sí, que nos saluda, que los invitamos mucho, a que hagan sus comentarios. Sí. Ahorita los vamos a leer. Pero hoy hice varias cosas. Hice una encuesta en Instagram para preguntar si las personas se revertirían una cirugía bariátrica. O sea, si tú eres paciente bariátrico y tienes pues un corset, creo que hablo de corset. Una cirugía bariátrica. Si tú la revertirías. Y me llamó la atención que un 24% de quienes contestaron, no sé si sean pacientes bariátricos, ¿no? Claro. Dijeron que sí se la revertirían. Entonces no sé si es como la idea general de si yo me operaría, si me la revertía, o si es gente que ya se operó que efectivamente y que quisiera revertirla. Bueno, se me hizo alto el porcentaje, pero el 74% de quienes contestaron la encuesta dijeron: no, de ninguna manera yo no me revertiría la cirugía bariátrica. Primero muerto que bañado en sangre. Exacto. Y la segunda cosa es, pues puse un post anunciando el tema en TikTok y lo puse pues en todas las redes sociales y hubo una retroalimentación importantísima, opiniones de favor, opiniones en contra, gente que dice no, es que a mí me ha ido muy bien, gente que dice a mí me ha ido muy mal. Correcto. Y para eso estamos haciendo este programa. Así es. Porque dijo Jess, y es la pura verdad, aquí no venimos a convencer a nadie de que se opere. Este programa es informativo, hablemos con la verdad que está detrás de la cirugía bariátrica, la verdad de la que a veces no podemos abundar con los pacientes o que el paciente a veces no nos dice toda su verdad, ¿no? Claro. Y entonces, o hay cosas que no se le ocurren en el momento, ¿no? Claro. En la consulta hay muchas cosas que se escapan y siempre somos muy abiertos en ese aspecto. Decimos, si hay algo que queda pendiente, si se te ocurre alguna otra cosa, si escuchas, si lees, si te comentan X, Y, Z, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Siempre pues tienen nuestros números de contacto. O sea, hay maneras de volver a aclarar esas dudas, pero precisamente, como dice usted, este programa pues está diseñado precisamente para eso, ¿no? para platicar sin tapujos, sin medias verdades. Mira,
uno de los comentarios que se repitieron 2 o 3 veces en esta cadena de preguntas y observaciones fue, es que los médicos no te dicen toda la verdad. Sí. Y yo quiero reconocer que tal vez esa parte sea cierta, ¿no? Porque pues, hay muchos médicos, a veces no tenemos el tiempo de platicar con el paciente muy a fondo, el paciente es muy interactivo, pregunta, y a veces no, a veces el médico, y no hablo de mí, hablo de que hay un montón de médicos que hacen esto, que a lo mejor es muy concreto, no, sí, mira, opérate, va a ir muy bien, y la cirugía bariátrica es baja y todo, y probablemente no se queden como a medias la información de fondo esta que la gente a veces puede reclamar, ¿no? O que vengan con la duda, ¿no? Y es cierto que no te preocupes en complicaciones, no pienses en eso, las tasas son muy bajas, vamos a enfocarnos en lo positivo. Y pues yo creo que nosotros somos fieles creyentes de que el conocimiento es poder, y con esa información el paciente puede tomar una decisión informada, bien responsable, con compromiso. Lo que nosotros buscamos en nuestros pacientes definitivamente es el compromiso, ¿no? Y pasa mucho que en cirugías bariátricas poderosas, cuando un paciente viene a consulta, mira, imagínate la escena, pues. Se sienta enfrente de mí un señor de 200 kilos, que ya tiene dificultad para caminar, que se agita de todo, que tiene apnea del sueño, que no descansa, que la presión se le sube, que toma 3 medicamentos o 4 por su problema de la obesidad. Tiene problemas circulatorios. Tú sabes como médico que esta persona le urge bajar de peso, tú sabes que se va a beneficiar muchísimo, más allá de los compromisos que asuma, le va a beneficiar muchísimo y le va a cambiar la vida perder peso. Entonces, puede ser que el paciente en la entrevista me pregunte o te pregunte a ti, oye, pero es cierto que tengo que tomar vitaminas de por vida con esta cirugía. ¿Tú qué le contestas? Pues va a depender del tipo de procedimiento que se realice, ¿no? Lo hemos mencionado en oportunidades previas. Cirugías cuyo propósito es reducir la capacidad del estómago, como el corset, la manga, colocar el Variclip, llamamos nosotros a esas cirugías restrictivas. No alteran la absorción de nutrientes. Entonces, la toma de suplementación va a ser temporal. Va a ser durante el primer año, quizás, mientras la pérdida de peso sea más notoria, para garantizar. Tienes que tomar vitaminas, así es. Por lo menos un año. Por lo menos un año. No se está escondiendo nada. Así es. Y luego, si son procedimientos de los que denominamos malabsortivos, que sí alteran tanto la capacidad del estómago como la posibilidad de absorber grasas y carbohidratos, que es la parte, digamos, buena del asunto, ¿no? También se compromete la absorción de nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas. Entonces necesita ese tipo de pacientes tomar suplementación de manera permanente. Al inicio sí, bien pesado, varias tomas a diario, inyecciones cada ciertos meses. Sí es muy intenso en los primeros 2 años, yo diría. Pero ya después de eso se entra en una etapa muy, muy basal, con requerimientos mínimos, pero nunca se abandonan por completo. Entonces eso, yo creo que forma parte de nuestra consulta diariamente. Y mira, yo no dudo que haya médicos que no tengan tan buena formación como bariatras, que no tengan el entrenamiento completo, que no tengan un grupo multidisciplinario. No lo dudo. Muy importante, sí. Y sí creo que muchas de las historias de terror que se platican o que platican los pacientes, que les fue muy mal, que están desnutridos, que no están suplementándose. Tiene que ver con eso, Tiene ¿no? que ver un poco con eso, ¿no? Gente que se operó hace muchos años y que en su momento pues ni había guías de suplementación. Entonces, no dudo que allí, entre la gente que nos está viendo, entre la gente que nos sigue en redes, entre la gente que nos comenta, haya personas que estén en una situación delicada de salud, que ya hayan sufrido consecuencias graves, fracturas, anemia, transfusiones, condiciones importantes asociadas problemas dentales severos, una cirugía bariátrica que no se siguió apropiadamente, que no se suplementó apropiadamente. Muy importante eso que menciona, ¿no? Una cirugía bariátrica que no se siguió de manera adecuada. No necesariamente tiene que ver con la técnica quirúrgica, no es que la cirugía sea mala o esté mal realizada, o sea, no tiene que ver con la técnica, digamos, ¿no? Sino con qué viene después de eso. Pero sí puede tener que ver con la técnica. Te platico que cuando yo digo bypass gástrico, yo hablo de una cirugía de ciertas características, ¿no? Hago un estómago pequeño,
el estómago lo conecto al intestino para que tenga el alimento un tránsito más corto. Y esto le permite a mi paciente pues tener un déficit calórico, que coma menos, que absorba menos y que pierda el peso que tenga que perder. Yo lo suplemento y todo. Pero yo estoy hablando, hago por una imagen de bypass gástrico, yo estoy hablando de un bypass gástrico que le dejo yo a mi paciente, no sé... Controlado, digamos, ¿no? Controlado. Usted decide... 5 o 6 metros de intestino útil para absorber. Pero en este universo multicolor donde existen muchos médicos, muchos criterios, muchas escuelas, habrá médicos que dicen, no, yo siempre los voy a conectar muy cerquita del final del intestino, o al final o a la mitad. Y entonces con esto pues va a ser diferente el bypass que haga yo al bypass que haga alguien más, ¿no? Correcto. Va a cambiar. Yo les hago un estómago más grande, hay quien lo hace más chiquito. Yo hago una conexión de 2 centímetros, hay quien la hace de 3 o quien la hace de 1. Entonces todas estas variantes técnicas van a impactar de una manera en el resultado con este paciente. Así es. Y entonces también le doy la razón a aquel paciente que diga, oye doctor, pero yo sí me suplemento, yo sí me vitamino, yo he sido muy responsable y mira, tengo osteoporosis, oye, tengo un reflujo espantoso, oye, estoy desnutrido, estoy anémico, no puedo con la anemia, me transfunden cada determinado tiempo. Bueno, para ti, para un paciente que tenga este problema, para un paciente que no quede con tomar vitaminas y con tomar inyecciones, para ti es para quien hicimos el programa el día de hoy. Para ti. Para que tú encuentres una respuesta y una posibilidad de dejar de estar sufriendo las consecuencias de una cirugía que probablemente fue excesiva para ti. Correcto. Que probablemente fue diseñada de una manera que no era la apropiada para ti. Que posiblemente los efectos, aunque funcionaran bien en alguien más, no funcionaron bien en ti. Para ti hicimos este programa el día de hoy. Fernando me puso aquí una imagen y quiero aprovecharla para explicarte esta parte. Tú puedes ver ahí a la izquierda de la pantalla un estómago normal, que tiene una línea punteada que simula dónde cortaríamos el estómago si quisiéramos hacer una derivación en Y, un bypass en Y, que es pues una de las cirugías más comunes que hacemos, ¿no? Para pacientes con ciertas características. Bueno, a mano derecha de la pantalla tú puedes ver cómo quedaría configurado un bypass gástrico. Se compone de una bolsa gástrica que nosotros le llamamos pouch, porque así se dice en inglés, ¿no? Un bolsillo. Luego se compone del remanente gástrico, estómago nativo, que es el estómago tuyo que ya tenías, pero que ahora ya no va a recibir el alimento porque quedó aislado en este corte que le hicimos al estómago. Entonces, el estómago pequeño, la bolsa gástrica, como puedes ver, la conectamos al intestino y luego, más abajo, conectamos intestino con intestino. De esta manera, el alimento va a tomar un camino, los ácidos, jugos gástricos, enzimas pancreáticas, todas esas cosas que son digestivas y digamos irritantes, se pueden derivar a través de esta conexión en Y para que se evite que refluyan o que suban hacia el estómago, hacia el esófago y te condicionen reflujo gastroesofágico. Entonces el bypass gástrico hace que comas menos, pero también como está derivado las sales biliares y la digestión empieza mucho más abajo de lo habitual, también digieres menos, descompones menos la comida y por lo tanto es menos la comida que se absorbe. Y precisamente eso lo llamamos nosotros asas, son las que el cirujano determina cuánto desea que vayan a medir. Exacto. Por ejemplo, estas que ven aquí, las primeras dos flechas verdes, que ahí se ve bien corto, obviamente por fines didácticos, exactamente. Ahí es precisamente donde uno determina, yo quiero excluir 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros de ese intestino que va a tener la capacidad de absorber grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, ¿no? Entonces, mientras más larga sea esa porción de intestino, pues más mala absorción le vamos a dar al paciente, ¿no? Así es. Entonces, es ahí donde el cirujano juega
una palabra medio... Juega un papel importante. Así es, juega un papel importante porque lo hemos visto, ¿no? Cuando teníamos la oportunidad también de transmitir las cirugías en vivo, pues era parte de lo que mencionábamos, ¿no? Según el índice de masa corporal de este paciente, pues si vale la pena o no excluir más o menos cantidad de intestino para no ser tan agresivos en la pérdida de peso y en la pérdida de nutrientes, pero igual garantizar que las grasas y los carbohidratos pues no se absorban y este paciente pierda peso, ¿no? Entonces, en resumen, el bypass gástrico puede ser la misma configuración, correcto, pero puede ser más potente o menos potente según cuánto intestino quede fuera del tránsito del alimento. Y la verdad es que estos son temas que continuamente, año con año, en los congresos vamos, se intenta llegar a un consenso, qué es mucho, qué es poquito, qué es lo ideal, qué es lo que le garantiza al paciente una buena nutrición. O sea, estamos continuamente investigando esa parte, ¿no? Entonces decimos, un bypass más proximal, o sea que conectamos un poquito más cortitas las asas, es menos potente. Un bypass más distal, o sea que conectamos más abajo, es más potente. Entonces, así como pierde más peso el paciente, así como se controlan mejor sus enfermedades metabólicas, así como absorbe menos y se puede desnutrir con más facilidad. Por eso, el criterio general universal de aquellos que están bien formados en cirugía bariátrica es: debemos de ser equilibrados. Si un paciente tiene que perder mucho peso, tenemos que ser un poco más agresivos en la absorción. Si un paciente no tiene que perder tanto peso, podemos ser menos. Y entonces, si tú como paciente tienes un problema en la absorción, si ya lo intentaste todo, si estás sufriendo consecuencias por falta de calcio, por falta de hierro, a pesar de que te has aplicado bien, por lo menos últimamente, pues podríamos considerar la posibilidad de revertir la cirugía. ¿Y cómo revertir un bypass gástrico? Te vamos a mostrar aquí algunas de las posibilidades. Existen ya, cuando hablamos aquí la doctora Jessy y yo contigo, no hablamos solamente de nuestra experiencia, que ya es bastante, sino también de toda esta información que se publica en revistas científicas. ¿Qué dice el mundo, pues? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice el mundo en relación a esto? Y te vamos a mostrar ahorita algunos trabajos que ya otros autores han publicado. Mira, en la figura A, tú puedes ver el bypass gástrico en Y, como el que ya te mostramos. Entonces, si quisiéramos reconstruir, devolver la anatomía normal, y fíjate bien que esto es un decir, ¿no? Sí. Porque en el dibujo B y en el dibujo C, realmente no es que vuelva todo exactamente como estaba, porque ya hubo cortes y allá hay que volver a conectar, pero se puede volver a conectar y recuperar prácticamente el 100%, un poquito menos, de la capacidad de absorción que tenía un paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un problema de desnutrición, yo puedo desbaratar ese bypass gástrico y lo puedo reconstruir. Y si te fijas, al conectar estómago con estómago, el alimento va a volver a pasar por donde mismo, y al conectar intestino con intestino, el alimento podrá absorberse con un porcentaje prácticamente igual al que tenía el paciente. Entonces, ¿se puede revertir el bypass? Así es, sí se puede, sí se puede. Este artículo que trajimos es de una revista chilena donde publicaron 7 casos de 7 pacientes con diferentes características, ¿no? Que por diferentes razones de su grupo tratante decidió revertir el procedimiento. La mayoría por hipoglicemias refractarias, hipoglicemias que no mejoraban incluso con el manejo. Ese síndrome de dumping. Así es, severo, diarreas prácticamente incontrolables, desnutrición obviamente, ¿no? Entonces a ese grupo de pacientes decidieron revertir su procedimiento quirúrgico, que vale la pena también destacar que ninguno llegó a una delgadez extrema, ¿no? Muy probablemente pues porque el manejo con su equipo multidisciplinario ahí estuvo exactamente, ¿no? Y decidieron entonces utilizar estas dos técnicas. Una donde se une, si volvemos a colocar la imagen, Fernando, por favor. En la imagen B, lo que hacen es despegar el intestino de ese pouch que mencionaba usted, ese bolsillito que vemos en la parte superior en gris, es donde se almacenaba el alimento, ¿no? Lo que llegaba al estómago bien pequeñito. Lo separan del intestino
y lo vuelven a unir al estómago nativo, que es lo que está ahí dibujado en azul. Y luego pues se continúa el intestino en su trayecto en su totalidad. Y la técnica que la ponen ahí como C, hacen exactamente lo mismo, pero a lo mejor por dificultades técnicas, no poder movilizar el estómago nativo, no poder descender bien el pouch, decidieron colocar lo que llaman interponer un puente de intestino, nada más para garantizar el trayecto, ¿no? Que no me parece la mejor opción, la verdad, porque es un segmento de intestino que probablemente esté vascularizado, totalmente, sí, que va a provocar resistencia al paso del alimento, pero imagino que si no había opción, podría ser. La verdad es que, ¿cuántos pacientes diría usted que nosotros como equipo hemos tenido la necesidad de revertir? Hemos revertido porque por lo menos dos mini bypass. Ajá. Y por lo menos 2 bypass en Y. Así es. Sí, en 20 años. Así es. Y hemos pues trabajado por con la misma técnica. Razón, ¿no? Ajá, exactamente. Por la misma razón. Entonces, nuevamente, vamos atrás. No es que la cirugía sea mala para todos, claro, como algunos argumentan, o haya estado ¿no? incluso mal indicada. O que todos los bypass funcionen igual, o que todo termine mal. O sea, realmente son muy raros los pacientes, sí, que llegan a este extremo, y puede ser por diferentes razones. Ya lo comentamos, ¿no? 1, una técnica demasiado potente para ese individuo. 2, una mala selección de la técnica para el paciente, por supuesto. 3, que el paciente haya sido irresponsable, sí, en su suplementación, por culpa del paciente o por culpa del grupo que nunca, sí, le dio la información, ¿no? Y puede ser también que a la larga, con el paso del tiempo, ese paciente nunca haya adquirido la capacidad de incrementar su absorción y que a pesar del paso de los años no mejore esta situación. Y si no mejora, hay que pensar en estas alternativas, ¿no? Una reversión del bypass gástrico, pero... Me atrevo a incluir una más, doctor, y la incluyo porque pues la vivimos, nos Ajá. tocó vivirla. Una paciente que se le hizo una cirugía malabsortiva, un corset metabólico, y que la primera semana, o sea, no había ni siquiera tenido chance, ajá, de desarrollar alguna complicación de las que hemos mencionado, ni malnutrición, ni diarrea, o sea, nada. En su primera semana ella la pasó mal, así es, sí, no quiero esta cirugía, sí, no me siento, no soy la misma, no quiero. Y pues la verdad es que lo recuerdo como si hubiese sido ayer, porque fue un asunto que la verdad nos impactó como grupo, nutrición, psicología, estábamos todos de verdad volcados en ella, porque es muy difícil convencerla de que todo iba a estar bien, que si hacía, sí, lo que le tocaba, pero era así es. La tratamos de sobrellevar lo más posible, primero para que se recuperara obviamente del procedimiento quirúrgico, porque no es lo ideal como que operar hoy a los 3 días volver, se hace únicamente en situaciones de extrema urgencia, ¿no? Tratamos de llevarla lo más posible, ver si a lo mejor emocionalmente ya podía madurar la idea del procedimiento y adaptarse, pero nada, al mes de la cirugía pues tuvimos que entrar a... Sí, hubo que revertirla. Y la verdad es de que no fue ninguna de las causas habituales, no, sino simplemente la sensación de disconfort de la paciente. Y también, pues es muy válido, ¿no? Sí. Bueno, quiero escuchar tus comentarios. Si estás ahí, si nos estás viendo, si tienes algo que decir, si tienes una buena experiencia, si tienes una mala experiencia, pues platícanos. Así es. Nos dice Mari Carmen Barbosa, buenas noches, doctor Gabriel, doctor Ayel, un abrazo. Mari Carmen es una que es tema, sí, que hablemos, sí, a ella. Sí, es buena paciente, muy responsable. Isla Sánchez, saludos desde El Paso, Texas. Saludos, Isla. Josefina Lara dice, hola, buenas noches, yo ni pensar en revertir la cirugía, estoy súper contenta con mi bypass, 7 años delgada, con algunos detalles, pero todo es mínimo comparado con los beneficios que he tenido. Tim Galván, 1000%. Saludos, doctores. Josefina, y me debes la visita al programa, Josefina, porque tú tienes que platicarnos tu experiencia como mamá. No, a lo mejor cuando ya el bebé entre al kinder. Con bypass. Cuando entre al kinder, a lo mejor ya la podemos tener. Ya me la debes. Dice Ángela Pérez, saludos, el mejor doctor y un gran equipo. Gracias, Ángela, saludos. Nos dice Héctor Antonio Limón de la Torre, saludos para volver a saludar, doctor Galván. Comienza la cuenta regresiva para mi cirugía, ya solo 10 días, gracias a Dios, de comenzar a viajar ligero. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escuchar eso. Saludos, Héctor, nos vemos pronto. Dice Natalia Osorio, ¿cómo puedo comunicarme con usted?
ustedes cuál es el precio de la cirugía? Pues hay diferentes precios. Como habíamos mencionado, pues tenemos un abanico de opciones muy amplio para adecuar a las necesidades de cada paciente. Hay procedimientos que pueden rondar de entre los 70,000 pesos a los 140,000 pesos. Entonces, la invitación es que nos dejes tus datos, tu número de teléfono para que nuestro equipo te pueda contactar y te ofrezcan una cita que puede ser virtual o presencial en alguna de nuestras sedes. Recuerda que estamos en Tepic, estamos en Guadalajara, Colima y Ciudad Juárez. La verdad es que todo el equipo está más que dispuesto a atenderte, a aclarar tus dudas y determinar entonces cuál es el procedimiento que te conviene. Así es. Dice José Alfredo B.A., el mejor doctor del mundo. Muchas gracias. Juan Carlos Azueta dice: yo tengo casi 3 meses con mi bypass y estoy contento, casi 40 kilos menos. Excelente. Prefiero tomar los suplementos a seguir tomando el medicamento para controlar la presión arterial y los niveles de azúcar. Tienes toda la razón, y de hecho Juan Carlos pues tuvo una respuesta muy favorable con el control de la presión arterial a las pocas semanas de su cirugía. Entonces, así es. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias, gusto saludarte. Dice Ramos BM 7578, ¿cuál es el precio de la manga gástrica? Oye, por cierto, a propósito de los precios, quiero platicarte, probablemente ya lo viste en nuestras redes sociales, nosotros queremos honrar a las mamás, porque es el mes de las mamás. Entonces ahora, con pretexto del 10 de mayo, queremos darles un regalo, queremos más bien facilitar las cosas para que tú le des un regalo a tu mamá, o tu mamá que de pronto te des un regalo, porque yo mucho escucho la historia de la mamá que dice: es que yo nomás me embaracé y tuve mi primer hijo y subí 10 kilos, mi segundo hijo otros 10, mi tercer hijo otros 10. Entonces, muchas de las veces se vuelve realmente una dificultad grande recuperar pues su figura, su salud, su sensación de bienestar, su seguridad, su autoestima. Y una buena pérdida de peso seguramente puede aportar para eso. Entonces, si tú eres mamá o si tienes una mamá a la cual le podría beneficiar perder peso, pues este mes, el mes de mayo, vamos a tener una promoción para las mamás, donde el 50% solamente pagarán de la consulta de valoración inicial, primero para ver qué tipo de cirugía puede ser para ti, y luego un bono de 5,000 pesos, 5,000 pesos, que se pueden aplicar a la cirugía a la cual seas candidata o que tu mamá sea candidata. O sea, aquí no hay restricciones de que no, aplica para manga, aplica para corset, aplica para balón, aplica para cualquier procedimiento para el que tu mamá sea candidata o para la que tu mamá seas candidata. Entonces, pues aprovecha, llama a los teléfonos del consultorio o mándanos un mensaje inbox por cualquiera de las plataformas y nosotros te contactamos para tu cita. Puedes ir a consulta todo el mes de mayo. Durante todo el mes de mayo se van a aplicar estos beneficios, y si tú te atiendes en el mes de mayo, no importa que no te operes en mayo, simplemente que te atiendas, que se defina cuál es el procedimiento y todo, vas a tener ese bono que puede ser válido todavía durante todo el mes de junio. Entonces, pues aprovecha. Así es, el mejor momento. Rille 636 Pilot dice: saludos de Venezuela, soy de los bien portados del año y medio, no he mejorado nada. ¿De los bien portados del año y medio? O sea, el año y medio, dice. Entiendo que se ha portado bien, pero que no se siente bien. Así es. Bueno, platícanos más, porque nos dejaste la duda de si no has bajado o si no. ¿Qué procedimiento te hiciste? Cuenta el chisme. Adri Loleal dice: buenas noches, con una manga ¿se puede bajar peso más de lo deseado? Sí, esa también es una de las preguntas que recibimos con mucha frecuencia. Y la verdad, si se lleva el acompañamiento nutricional, no tiene por qué ser así. Porque si recuerdan, hace unos minutos hablábamos que la cirugía de manga gástrica, el beneficio que le provee al paciente es disminuir la capacidad del estómago, más toda la superficie del intestino delgado donde se absorben los nutrientes se mantiene exactamente igual. Entonces, la posibilidad de perder más peso del deseado o que haya algún tipo de compromiso nutricional es muy baja y tendría que ver con una
muy mala alimentación y no tomar los suplementos alimenticios durante el primer año del procedimiento. Entonces, en un grupo bien establecido como Innovaria Bariatría, donde tengamos al equipo multidisciplinario con nutrición, psicología y el paciente realmente aproveche su seguimiento, la verdad es que no tiene por qué suceder. Oye, yo quiero comentarte a propósito de esta importancia del grupo multidisciplinario, que existen algunos pacientes que después de la cirugía se arrepienten. No necesariamente porque estén mal de nada, ¿no? Sino simplemente porque tienen mucho miedo y les entra como mucha ansiedad y no venían bien preparados probablemente para este cambio y ya se meten en esta onda de para qué lo hacía. Y yo quisiera preguntarle, porque tenemos de invitada el día de hoy a la licenciada Claret, que es una de nuestras psicólogas expertas en cirugía bariátrica que atiende todos los días allá en nuestra sede de Ciudad Juárez. Yo quisiera preguntarle a Claret, ¿qué tan importante es la preparación previa a una cirugía de un paciente para que cuando llegue a la cirugía no enfrente todo como adversidad, no vea todo de color gris, no sienta que es una decisión fatal, ¿no? Correcto. Porque ya lo dijimos, no necesariamente es una decisión fatal porque muchas se pueden revertir. Claret, buenas noches, ¿cómo estás? Tu micro, Claret. ¿El micrófono lo trae apagado? Creo que te has apagado tu micrófono, Claret. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, no se escucha porque bueno, no te escuchamos, Claret, nosotros, como que es un tema de aquí del audio. ¿Ya? ¿Me oyes? Ok. Ahora sí. ¿Y se va a escuchar bien? Hola. Sí. Hola otra vez, entonces los vuelvo a saludar, buenas noches. ¿Cómo Empezamos están? de Qué ceros. gusto verlos. Hacia la distancia, pero con mucho gusto de verlos. Y bueno, qué tema tan interesante, doctor. Yo siempre les platico a los pacientes que hasta he bautizado esa fase de arrepentimiento porque es muy común tenerla en los pacientes, más o menos en esa segunda semana, si acaso. A los que les va muy bien, o que tienen muy buena tolerancia, ¿no? Hay al dolor, a las heriditas, normalmente eso se brincan esa etapa. Pero los que luego tienen un poquito más de molestias, que quizás nunca se habían operado, que a lo mejor es la primera cirugía, o que son más sensibles al dolor, pues experimentan un poco este arrepentimiento, porque finalmente en muchos de los casos pues es una cirugía electiva, ¿no? Entonces, pues cuando te tienen que quitar la vesícula, cuando te tienen que quitar el apéndice, no te queda de otra, te duele, pues no te arrepientes porque era peor quedarte así. Pero en el caso de la cirugía bariátrica, en muchos pacientes, pues de pronto les llega este momento donde se empiezan a arrepentir de haber tomado esa decisión, ¿no? Entonces, en la mayoría de ellos es solo cuestión de tiempo, de que vayan pasando los síntomas más fuertes, ¿no? De la recuperación, y pues se van adaptando al cambio, ¿no? Es un trabajo importante que hacemos nosotros después de. Y bueno, la importancia, ¿no? Del acompañamiento psicológico en ese sentido. Lo que comentabas de la preparación, pues sumamente importante también, ¿no? Saber elegir bien al paciente, realmente darnos cuenta que está bien preparado, que justo es un paciente que se adapta al cambio, que puede tener a lo mejor dificultades, pero saber nosotros cuáles son para poder estar nosotros acompañándolo ahí. Y bueno, si ya algo se nos va a estar ahí al pendiente para después de dar el soporte adecuado, ¿no? Oye, Claret, porque yo siento que pasa mucho con algunos pacientes, algunas pacientes, que están con esa ilusión del antes y el después, ¿no? O sea, que ves algo y ves como un ideal y tú quieres eso, ¿no? Te imaginas ya delgado, delgada, te imaginas pues saltando por los campos, ¿no? Y de pronto esta ilusión no te deja ver es el tránsito por el bachecito que implica pues las molestias, el hospital, la dieta de líquidos, las vitaminas, el suero, la familia jodiéndote que para qué hacías esto, que fulanita no sé qué le pasó, que se atraviesa la fiesta de cumpleaños. Ajá, sí, que viene un evento y tú no pudiste comer como todos los demás, o sea, no ven la película completa. Y muchos grupos, y eso sí estoy convencido, muchos bariatras en el México y en el mundo no tienen ni siquiera psicólogo en su grupo, ¿no? O sea, simplemente
les dan la dieta y dale, ¿no? Y ahí la tasa de arrepentimiento pues debe ser muchísimo mayor. Pero, ¿qué valor? Yo quisiera que tú les dejaras ver, yo sé que tú el trabajo que haces con los pacientes es mostrarles la película completa, pues para que no haya sorpresas, ¿no? Normalmente en esa entrevista que hacemos de valoración, pues es un compromiso y una obligación nuestra hablar justo, ¿no? Primero, sondear un poco qué idea tiene el paciente de la cirugía, ¿no? Si ha alcanzado a entender bien lo que le va a pasar, porque de pronto llegan pacientes que, aunque yo sé que ustedes como cirujanos se los han explicado muy bien, muchas veces traen la emoción, los nervios, esa combinación, ¿no? de factores que en realidad llegan, y cuando les hacemos la pregunta de, ok, ¿has entendido bien el procedimiento que te van a realizar? A veces ni siquiera tienen mucha idea de qué es lo que les van a hacer, ¿no? Entonces empezamos desde ahí, ¿no? A valorar realmente qué idea tiene el paciente, y si no, a aclararlo. Una vez que ya pasó la emoción y el nervio de haber platicado con el cirujano, muchas veces de haber platicado con la nutrióloga, entonces ahora sí como que un poquito más de calma nosotros empezamos desde ahí para saber realmente qué idea tienen y empezar a aclararlo desde ahí, ¿no? Y obviamente hablamos toda la parte que tiene que ver también con lo social, checamos, por ejemplo, pues el tipo de apoyo que tienen de la familia, porque como bien decías, hay familias que están ahí dispuestas a cooperar, pero hay familias que no están de acuerdo, y es más, hay pacientes que ni siquiera les dicen a la familia, ¿no? O sea, y esos casos sí han tocado varios, ¿no? O sea, nadie sabe que me voy a hacer esto, y con quién vienes, voy sola, ¿no? O voy solo, o bueno, hombres no me han tocado, más bien mujeres, mujeres solas que se operan, y si acaso a lo mejor una amiga, nada menos fui a platicar con una paciente y me dijo, yo voy sola, porque a quien le diga me van a decir que no, ya, es más, a las pocas personas que les platiqué ya me dijeron que no, que estoy loca, entonces sí pasa ese tipo de situaciones, así que pues bueno, tenemos que aclarar toda esa película completa, como bien dices, ¿no? De que finalmente el cambio, la cirugía pues es una herramienta, pero no es magia, ¿no? Y yo incluso a veces hasta esa pregunta tal cual se los digo, ¿no? Entiende que esta cirugía no es mágica, y todo el compromiso y el cambio que implica. Y bueno, a veces me han llegado a contestar, ¿en serio no lo es? Entonces desde ahí, ¿no? Tenemos que ir abordando ese tipo de situaciones según las respuestas que da el paciente, ¿no? Porque nos deja ver que a veces la expectativa realmente es tan grande que pareciera que no implica nada de dolor, de molestia o de esfuerzo incluso, ¿no? Entonces también es parte, la expectativa es algo que valoramos en la entrevista inicial, justo para saber qué es lo que el paciente está esperando de la cirugía. Así es. Muy bien, pues Claret, no te me vayas, porque ahorita quiero platicar contigo otro tema muy importante de cuando un paciente se revierte, qué va a pasar, pero vamos para allá. Primero, quiero pedirle a Fernando que nos ponga, porque el tema de hoy es si la cirugía bariátrica se puede revertir, y yo quiero mostrar las diferentes técnicas de cirugía bariátrica para que tú sepas cuál se puede revertir, cuándo y por qué. Las principales causas, según estos estudios de investigación de los que hablamos, que llevan a un paciente a hacerle o a desear un cambio en cirugía bariátrica, pues pueden ser varias. Una de la que más se habla, pues es el aspecto nutricional. Un paciente que se sometió a una cirugía bariátrica que lo llevó a una delgadez mayor a la que deseaba, o bien sin la delgadez, pero sí con un compromiso nutricional. Pero no es la única, porque también hay otras causas que pueden ser síntomas asociados a la cirugía que afectan la calidad de vida de los pacientes. Y entonces, que a pesar de su manejo, pues no tienen una respuesta que no responden adecuada. Bien. Entonces, yo voy a decir una y la doctora dice una hasta que terminemos, ¿no? Una de las más frecuentes, estigmatizadas, sobre todo en la cirugía de manga gástrica, es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, ponemos la imagen de manga, por favor, es que de tu estómago se te regresen los ácidos y te quemen, dándote síntomas diversos, que puede ser pues una sensación de acidez, un ardor, agruras, quemadura en la garganta, tos crónica, incluso en casos graves la afección de tu vía respiratoria, provocándote cuadros recurrentes de problemas en la vía respiratoria. La causa más frecuente de reflujo en manga gástrica es con mucho que tu estómago, ahora pequeño, migre hacia arriba, como un tubito que se pueda meter por el hoyito de donde viene, que es el hiato,
y se meta en el tórax. Una vez que el estómago está metido en el tórax, pues es más frecuente que el reflujo se presente porque hay en la respiración, hay presiones negativas que succionan el ácido hacia arriba. Esa es una forma de reflujo. Ahí ves la manga gástrica, un estómago pequeñito, un tubito delgado que pues más fácilmente podría acomodarse dentro del hiato y presentar una hernia hiatal. La causa más frecuente del reflujo es la hernia, entonces podríamos en un paciente con reflujo y hernia y manga gástrica, pues simplemente reparar la hernia, que a lo mejor no se identificó en la primera cirugía, a lo mejor se formó después con el paso del tiempo, con la pérdida de peso, con que los ligamentos se estiraron, a lo mejor no se documentó, o a lo mejor se reparó y volvió a aparecer, volvió a formar, puede ser, claro. ¿no? Entonces, en manga gástrica, ahí vamos a ver un video de hernia hiatal que es el hiato y cómo se puede deslizar, mira cómo se regresa y te imaginas cómo se siente eso de feo, porque el estómago está metido dentro del tórax. Esta es la causa más frecuente de reflujo y es probablemente la razón por la que más pacientes con este tipo de problemas buscan al médico buscando una solución, y la solución, aquí la vas a ver, pues es regresar todo a su lugar y reparar ese agujero, muchas veces reforzándolo con algún material protésico que le dé más fuerza y más resistencia. Ahora, no todo queda ahí, ¿no? Hay veces que no es suficiente y hay veces que es necesario derivar los ácidos hacia abajo, convirtiendo una manga en un bypass. Y con esto se corrijan las causas principales que puedan provocar el reflujo. Ahora, la manga gástrica no se puede revertir, porque en la manga gástrica cortamos esa parte del estómago, la metemos en un bote con formol y la mandamos a analizar o a incinerar. Entonces esa cirugía no es reversible. Si tú tienes una manga gástrica y tienes algún problema, habrá que buscar alguna plan B, alguna solución distinta. No se puede revertir. Probablemente es la única cirugía de todas las que realmente no se pueden revertir, pero se puede mejorar. Así es. Se puede modificar. ¿Qué más? Vamos a hablar de otro síntoma. ¿Qué otro problema puede condicionar que un paciente busque que su cirugía se revierta? Como habíamos mencionado, hipoglicemia refractaria. Hipoglicemia que, a pesar de que el paciente refiere que su alimentación es adecuada, que sí hay consumo de carbohidratos según la indicación de su especialista en nutrición, pues tiene síntomas asociados a una baja de azúcar en la sangre, sudoración, puede haber dolor abdominal, sensación es bien desagradable, ¿no? Así es, que se desmayan, se ponen pálidos, en fin, pues es bastante aparatoso el asunto, ¿no? Muchas personas que nos ven a lo mejor se identifican un poco, ¿no? Lo han notado en el dumping que ocurre después del consumo de alimentos altos en azúcar. Se presenta síntomas similares, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes puede considerarse entonces la reversión. Porque puede ser que un paciente, sobre todo en aquellos que tienen una cirugía como el bypass gástrico, que el alimento pasa rápidamente al intestino, que los sistemas reguladores de la glucosa estén muy estimulados. Y esto es muy útil para el paciente diabético, porque con eso se controla muchas veces, ¿no? Pero aquel paciente, si a ti ya te pasó, seguro sabes de qué estamos hablando, que comiste algo muy cargado en azúcares o muy grasoso y que de pronto pues te da como mucho sueño, que te andas desmayando, que sudas, que una baja de azúcar, ¿no? Muchos pacientes identifican la causa, comen mejor, se controlan mejor de los alimentos y la doman, ¿no? La domestican y no es un problema. Pero sí que hay algunos pacientes que esto les afecta su calidad de vida, que están teniendo hipoglucemias recurrentes, que no pueden manejar o que no pueden estar en un lugar porque luego ya se desmayaron. Llega a pasar, ¿eh? Eso es rarísimo, pero llega a pasar. Este paciente se le puede tratar con medicamento, con acarbosa, con algunas opciones de tratamiento, con opciones en la dieta, pero si no funciona, habrá que considerar la reversión. Algunos otros trastornos digestivos también, como que ya prácticamente todo te provoca diarrea, que vives distendido, incómodo, que estás perdiendo peso de manera excesiva. Exacto, por y volvemos a lo mismo, ¿no? Que no mejore con el manejo, porque sabemos que son situaciones que se pueden presentar, pero hay manera de controlarlo. Exacto. ¿No? Vigilando la alimentación, ya lo habíamos hablado incluso la semana pasada en el programa, mencionábamos que obviamente si hay
si la cirugía condiciona a que no se vayan a absorber grasas y carbohidratos y tú los consumes en exceso en tu dieta, pues obviamente van a buscar salir rápidamente. Entonces, el paciente que pueda presentar diarrea y que mejora la alimentación, que toma los suplementos, que toma probióticos, o sea, que realmente ha hecho lo que corresponde desde el punto de vista médico y a pesar de eso los síntomas persisten, también es considerable entonces revertir la cirugía. Anemia que no se puede controlar, que hay que requerir muchas transfusiones, un paciente con osteoporosis que ya no está absorbiendo el calcio, la vitamina D y que sus huesos ya están frágiles, asociado a la mala absorción, pueden requerir también revertir la cirugía. Todo esto sucede, si sucede, en variantes de bypass gástrico, técnicas, mira, lo que pasa es que esto tiene mucho tiempo haciéndose. Ahorita ya tenemos más o menos estandarizados los procedimientos, pero un paciente que se operó hace 20 años, a lo mejor le hicieron un escopinaro o una derivación miliopancreática o un bypass muy agresivo. Porque y era ahora, lo que se conocía, ¿no? Bueno, la técnica lo que tome, no va a absorber. Ese paciente extremo, ese paciente enfermo, no es que podría, es que debería revertirse la cirugía. Debería buscar la manera de revertir, por lo menos acortar la absorción. O sea, si está conectado acá 2 metros, bueno, con subirlo a 1 metro, a medio metro, para que absorba mejor, aunque no se desmantele completamente el bypass gástrico. Porque hay gente que le da miedo. Exactamente. Dice, yo no quiero revertir porque no quiero volver a engordar. No quiero volver a engordar. No tiene que revertirse al 100% la cirugía. Se puede acortar el tramo de absorción para que los pacientes, alargar, digamos, más bien el tramo de absorción, para que aproveches mejor los nutrientes. Mira, hay opciones. No te quedes con eso. Si conoces a alguien, porque todo el mundo conoce a alguien, ¿no? Es que yo conozco a alguien que ya no se puede ni parar, que se la pasa en el hospital. Bueno, ese paciente puede mejorar, no tiene por qué esperar que llegue el fin de sus días por desnutrición. Claro que no. Y también importante decirlo, no todos los pacientes que presentan esa, o sea, que están en ese estado van a necesitar la reversión. Muchas veces, si se asocia, por ejemplo, a que no están tomando sus suplementos, ¿qué nos toca? Sí, que empiecen ajustar, exactamente. Al principio a lo mejor no es tan sencillo. Una atención profesional nutricional. Puedan necesitar incluso estar hospitalizado, manejarlos con nutrición, lo que llamamos nosotros nutrición parenteral por cierto tiempo. O sea, nadie está diciendo que es súper sencillo, pero de que hay formas de contrarrestarlo, las hay. Sí. Y hemos tenido esa oportunidad. Exacto. Nosotros hemos rescatado pacientes. Claro que sí. Que algunos de ellos, por supuesto, no son operados por nuestro grupo, pero que llegaron a nosotros buscando auxilio y con nutrición, con cuidados, con mucho cariñito, sin una cirugía de reversión, ahí van para arriba, ¿no? Y a veces era falta de información o falta de algo, ¿no? Entonces, en esto hay muchas cosas, ¿no? Pero también quiero comentar una cosa contigo. ¿Qué pasa si tú decides revertirte? ¿Qué posibilidades hay de que si se revierte la cirugía, el paciente vuelva a subir de peso? ¿Qué porcentaje, más o menos? De todos los pacientes que se revierten, de todos los pacientes que revierten su cirugía, por ejemplo, aquellos que le quitamos la banda gástrica cuando se usaba la banda gástrica, o aquellos pacientes que les desmantelamos su corset gástrico por la causa que sea, o que solito se estiró, o aquellos pacientes que se les revirtió su bypass gástrico por la razón que haya sido, la incidencia de recuperación de peso es de más del 60% de los pacientes. Bastante alto. O sea, 6 de cada 10, en vez de mantenerse delgados y de decir, bueno, ya aprendí, ya me cuido, 6 de cada 10 volvieron a subir cuando recuperaron su anatomía normal. Y de esto quería platicar con Claret. ¿Qué tanto tiene impacto el trabajo de introspección que haga el paciente, el trabajo de cambio de hábitos, el trabajo de reconocer lo que estaba haciendo mal, para que si mañana o pasado su cirugía solita se va estirando o se convierte quirúrgicamente, para que ese paciente no vuelva otra vez a donde mismo que estaba después de haberla pasado tan bien, luego tan mal? ¿Qué se tiene que hacer ahí, Claret? ¿Cómo se puede ayudar a estos pacientes para que mantengan su resultado y por lo menos no recuperen el peso que tenían? Pues bueno, es un largo trabajo, doctor, ¿no? Desde el inicio, lo que hablamos ahorita, inicia ese trabajo desde la valoración y que el paciente entienda y asuma el compromiso que tiene. Y posteriormente pues ir entendiendo que en realidad es mucho las decisiones que vaya tomando, ¿no? A mí me gusta mucho decirle a los pacientes cuando estamos en la valoración que la idea de este
proceso no es que ellos se vayan a sentir eternamente a dieta, porque pues nadie tolera estar siempre a dieta, sino de hacer realmente un cambio en esa relación con las comidas y que ellos elijan mayormente comer saludable y de vez en cuando no se van a dar un gustito. De hecho, empezamos a hacerlo como un ejercicio como tal, yo le llamo pequeña concesión, y más o menos después de los 3 meses, ahí a gritos y a sombrerazos con Joana, pero nos pudimos poner de acuerdo, me da permiso de que empiezan ellos a darse un pequeño gusto. De todas maneras lo hacen, con o sin permiso de Joana. Entonces empiezan a poder manejar eso, porque si no, si ellos sienten completamente restrictivo, ¿no? La alimentación, entonces va a llegar al punto donde ellos de todas maneras lo van a romper y van a perder el control, ¿sí? Entonces hay muchos pacientes que incluso tienen miedo justo de perder el control y son esos un poco más obsesivos que no quieren luego dar ni una sola probadita porque tienen miedo que al darla pierdan el control, ¿no? Entonces esa parte se va trabajando en el paciente para que sea más llevadero y que sea una forma mucho más natural de aprender a alimentarse, ¿no? Con la parte nutricional aprenden qué tipo de alimentos deben elegir, las porciones adecuadas, ¿sí? Y con nosotros en la parte de psicología pues es justo llevar a la práctica ese tipo de decisiones, de elecciones, ¿sí? Pero que sientan que en realidad es una elección, no una imposición en la dieta o en la hoja, porque no la van a cargar la hoja a todos lados donde van, porque también se van a ir de vacaciones y se van a ir un todo incluido y entonces la vida va a continuar después del procedimiento y después de la dieta líquida y después de la reversión en el caso de los pacientes que revierten. Entonces tienen que aprender a llevarlo de manera más natural, ¿no? Hacemos parte de la valoración también es justo ver qué tipo de factores son los que llevaron al paciente a esa ganancia de peso, ¿no? O sea, no se llega gratis al exceso de peso. Entonces, revisamos todos los hábitos, revisamos esa relación que tienen con la comida, si son comodores emocionales, si son situaciones de ansiedad, si son desórdenes en los horarios, el tipo de comida. Entonces, todo eso lo vamos revisando y es parte de lo que se va trabajando después. Es importante con el paciente normal que continuó con la cirugía y es sumamente importante pues con un paciente en el que se revierte la cirugía, ¿no? Porque finalmente ahora sí que eso es lo único que le va a quedar, ya no está la herramienta, pero sí está el aprendizaje que haya logrado en ese tiempo con el que duró la cirugía y lo que pueda seguir llevando, ¿no? Lo que pueda seguir aprendiendo después de la reversión. Claret, muchísimas gracias, de verdad que tu conocimiento nos ilumina, nos hace ver las cosas de una perspectiva diferente y seguramente a los pacientes les hace mucho sentido escucharlo y saber que esto es mucho tus procesos, cómo tú quieres vivir, qué estás dispuesto a hacer y cómo tener una guía pues que te lleve hasta ese punto. Muchísimas gracias, Claret, por acompañarnos esta noche en el programa. De nada, doctor, un gusto. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Gracias. Y bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios que tengan ustedes por aquí, la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo, y enseguida vamos con un mensaje de nuestro patrocinador. Nos dice María del Valle, saludos doctores. Saludos. Saludos, María. Bendiciones para Héctor, qué alegría por ti, te felicito, estarás en las mejores manos. Así es. Ángela Pérez, yo estoy disfrutando de mis resultados y me encanta mi nuevo yo, así que ni pensar en revertir. Qué bueno, bien por ti. Dice Juan Carlos Azueta, yo tengo casi 3 meses con mi bypass y estoy contento hoy. Casi con 40 kilos, creo que me lo había repetido. Sí, dice Isabela París, hola, buenas noches, aquí presente como cada lunes. Saludos. Gracias. Paco Paz dice, yo busco el corset gástrico, ¿qué complicaciones pudiera tener? La verdad que el corset gástrico es una cirugía bastante noble, porque en esta no hay un componente en la absorción, simplemente se reduce el estómago, tu estómago se hace más pequeñito. Por lo general es una cirugía muy segura en manos experimentadas, eso es importante decirlo porque es una cirugía que realmente requiere una elaboración muy detallada, muy minuciosa y no es algo que esté disponible en los catálogos de todos los equipos quirúrgicos. Nosotros por supuesto que sí lo hacemos y lo hacemos con mucha frecuencia. Complicaciones hay que cuidar, evitar consumir, por ejemplo, alimentos muy irritantes constantemente o medicamentos muy irritantes porque puede haber una úlcera en tu estómago, es una de las cosas que pueden pasar, no por el corset sino por el factor irritante, pues que se pueda ir desmantelando con el paso de los años si tú lo presionas mucho y comes a forzarte,
Pero en general, la verdad que es una de las cirugías más nobles que hay. Así es, y de hecho en comparación con la manga gástrica, esta sí se puede El corset se puede reversible por completamente. completo, porque pues simplemente como no hay un corte del tejido como tal, simplemente las paredes del La foto estómago del corset. están dobladitas hacia adentro, soltamos esa línea de sutura y el estómago vuelve a su capacidad previa. Así es, y el corset gástrico y todas nuestras cirugías tienen un precio especial para nuestros pacientes que son mamás en este mes. No se te olvide, para que lo tengas ahí en cuenta y aproveches, ¿no? Mira, ese es el corset. Ahí se ve cómo le ponemos puntos para mantener su forma, y eso se mantiene de por vida, ¿eh? El estómago se mantiene pequeñito. Así es. Pero en determinado momento podríamos cortar los puntos, cortar la cicatriz y volver el estómago a tamaño normal. C. Lupita Martínez dice: el mejor de los doctores, ya pronto me haré mi bypass. Qué bueno. Saludos. Dice: si yo me opero los primeros de junio, ¿todavía me cuenta la promoción? Sí, bueno, habíamos mencionado, ¿no? La promoción es durante el mes de mayo, 50% de descuento en tu consulta de valoración, y todos los procedimientos que se agenden en el mes de mayo, en junio, también tienen ese bono de descuento de 5,000 para pesos las mamás en el procedimiento que se decida. Ríos 63, 6 Pilot dice: tengo año y medio de operado, bajé 43, la glicemia, la presión, voy al gym como súper bien, pero muchos alimentos me caen mal y las idas al baño son constantes. Bueno, esto puede tratarse porque muchas veces tiene que ver con cómo tú digieres ahora los alimentos. Entonces, checar qué alimentos son los que más provocan esto. A lo mejor darte algún medicamento que te ayude a mejorar la flora intestinal. Así es, tenemos probióticos, tenemos enzimas digestivas para ayudar. O sea, sí hay tratamiento. Incluso ciclos de antibióticos pueden llegar a ser necesarios para ajustar la microbiota intestinal. O sea, opciones hay, claro que sí. Puede mejorar. Nos dice Liliana Tarín, dice: doctor, ¿qué cirugía es la adecuada para alguien que padece colitis nerviosa? Bueno, ninguna cirugía particularmente va a hacer mucha diferencia en este problema que tienes tú, porque no se asocia propiamente a la obesidad, la colitis nerviosa. Sin embargo, si hay un componente de estreñimiento en tu colitis, lo mejor puede hacer procedimientos que acorten la longitud del intestino, como el caso del bypass gástrico, ¿no? O si hay un componente de diarreas con tu colitis, lo mejor será buscar un procedimiento que no haga esto. Entonces ya será un tema de evaluación en la consulta. Liz Sotso dice: doctor, si por ejemplo no soy tan gorda, ¿es recomendable hacerme el corset gástrico? Bueno, justo los procedimientos menos invasivos, como el corset, como el variclip, como el balón gástrico, están pensados en pacientes que no tienen tantos kilos para perder. Correcto. Yadi Sagún: saludos a mi doctor, el mejor del mundo. Yadi, gusto saludarte, te mando un abrazo. Dice García Sandra 2021: buenas noches, yo quiero hacer cita. Qué bueno, pues déjanos tu nombre, número de teléfono en alguna de nuestras redes, ya sea inbox o mensaje directo, y nuestro equipo te contactará. Sharon RB dice: el mejor equipo de todo el mundo, no por nada puse a mi hija en sus manos y ella feliz viajando ligero, los amo, son únicos. Así es. Charito, todos te comenzando queremos. con enfermería. Sí, todos te queremos, Charito. Miquel Ragal dice: saludos doctor Galván, doctor Ayes, pronto nos conoceremos. Dios Saludos. mediante, así será. Patricia Barrera: hola, una pregunta, ¿ustedes realizan cirugías de hernias? Sí, es parte de nuestra especialidad, reparar hernias, siempre y cuando pues sean hernias de la pared abdominal o diafragmática. Hay hernias de disco, por ejemplo, en la columna, que eso pues ya no es nuestra área, ¿no? Marta Martínez: si hay reflujo gástrico o acidez, ¿se puede hacer la manga gástrica? Buena pregunta. Sí, bueno, no es como que lo ideal, porque muy probablemente la manga no vaya a solucionar el problema del reflujo. Sin embargo, es muy importante estudiar a profundidad eso. O sea, no solo presentar los síntomas ya dice, no, te hace no candidata para el procedimiento. Es necesario hacer una endoscopía, revisar anatómicamente si hay algún asunto que reparar. Habíamos mostrado un video previamente, o si el problema es ya más acentuado, más severo, a lo mejor considerar el bypass como mejor opción, pero
pues la invitación es, como siempre, a que tengas tu consulta de valoración, hablemos de tus antecedentes, veamos bien cómo es la presentación de estos síntomas y determinar entonces qué podemos ofrecerte que te beneficie. Por lo general, la manga no se elige cuando hay reflujo significativo, pero hay escenarios donde sí podría hacerse la manga gástrica y corregir la hernia, por ejemplo, ¿no? Esa sería una buena posibilidad. Pero hay algunas opciones que pueden ser mejores para alguien que tiene reflujo. Está el Variclip, puede ser un corset con alguna variante antirreflujo, o puede ser el bypass gástrico, sería un